Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Sean bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión queremos compartirles un poquito sobre la agricultura regenerativa, por qué es importante y de qué manera está afectando a los ecosistemas y a los suelos de todo el planeta. Es decir, aquí podemos tener la pregunta, ¿qué le está pasando a los suelos agrícolas? Pues bien, la agricultura comenzó en este planeta hace pues aproximadamente 12.000 años, la cual dio origen al comercio y a la compleja civilización que vivimos en el presente. Todos sabemos que con la revolución industrial, la población mundial comenzó a multiplicarse y la demanda de alimentos también. A partir del siglo XX, el desarrollo de agroquímicos para acelerar la producción agrícola, pues parecía la mejor solución para cubrir dicha demanda. No obstante, a comienzos del siglo XXI, es evidente que dichos agroquímicos han llevado al exterminio a infinidad de insectos, entre ellos los polinizadores, como las abejas, que son parte vital de los ecosistemas en todo el mundo. Lo hemos notado en los parabrisas de los automóviles, que a mediados del siglo XX quedaban tapizados por el impacto de dichos insectos. Y en el presente, pues ya no vemos esas huellas en nuestros parabrisas. Y además de la amenaza contra insectos polinizadores, los agroquímicos, pues también son utilizados, contienen glifosatos que al rociarlos en los plantíos generan enfermedades cancerígenas a los agricultores mismos y son causa de infertilidad en las mujeres y provocan problemas en los embarazos de alto riesgo y también se han dado casos de malformaciones genéticas en esos bebés. Por si fuera poco, las lluvias que lavan los cultivos llevan estos glifosatos también a los ríos. Los glifosatos pues acaban con el oxígeno del agua y cuando estos desembocan en el mar transportados por las lluvias, se forman zonas muertas que matan por asfixia a los peces que se acercan. Dichas zonas muertas están en todos los continentes y siguen en aumento de manera dramática. Desde luego que la basura que irresponsablemente los gobiernos, sobre todo de países en desarrollo, por falta de vigilancia y regulación eficaz, pues empeoran la situación de los océanos y con ello un daño muy grave a la fauna marina, además de la sobrepesca industrial que está llevando a la extinción a innumerables especies también. Cabe mencionar que los océanos se están acidificando por el exceso de gases de efecto invernadero que son arrojados a la atmósfera y que rebasan la capacidad de los océanos para absorberlos. De tal suerte que el mar ha comenzado un proceso de descomposición también y los gases de efecto invernadero siguen acumulándose en la atmósfera, lo que contribuye significativamente pues, al calentamiento global y a los cambios climáticos. Otra gran desventaja por malas prácticas agrícolas es la erosión masiva de los suelos, la cual acaba con su fertilidad, lo que afecta seriamente la producción de alimentos y también provoca que los suelos dejen de ser sumideros de carbón, lo que calienta más la atmósfera. Por un lado, y por el otro lado, los suelos se vuelven inútiles, perdiendo la humedad necesaria que los mantiene vivos. Por fortuna, pues los científicos que investigan los suelos sugieren prácticas agrícolas naturales y regenerativas mediante la implementación de diferentes estrategias que ayudan a tener suelos sanos, especies sanas, ríos sanos, así como océanos sanos y un clima sano también. Es necesario aprender que el uso del arado para formar surcos es el primer paso que genera dicha erosión. La historia nos dice que los grandes imperios se desmoronaron debido a estas malas prácticas.
lo que los llevó a sufrir hambrunas y muertes. El hecho es que cuando el suelo se deja expuesto a la intemperie, se producen trombas de polvo, lo que a su vez empeora la erosión. Y un ejemplo de esto es el daño permanente provocado a más de 800.000 hectáreas en los Estados Unidos en la década pasada. En respuesta a esta grave crisis, surge el Servicio de Conservación de Suelos, por primera vez en la historia de la humanidad, la cual establece que en lugar de destruir los suelos, estos deben favorecer los procesos naturales de la tierra. Sabemos que el arado elimina los componentes biológicos del suelo, al igual que los agroquímicos. Los agricultores, acostumbrados a usarlos cada vez en mayor volumen, han sido el mayor obstáculo para transitar al 100% a la agricultura natural. Las plantas, al igual que los árboles, absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, como todos sabemos, y esa es la función fundamental de los bosques también. Y los suelos, a su vez, necesitan de este carbono para enviarlo a las raíces más abajo, lo que da vida a los microorganismos del suelo. Estos son parte fundamental de los ciclos de vida en los suelos, que a su vez proporcionan nutrientes a las plantas. Son todo un ecosistema invisible para nosotros, los cuales procesan la materia orgánica del suelo, adaptando los nutrientes que necesita la planta. Si el suelo está sano, lo están también las plantas. Por lo tanto, nuestra alimentación pues es de más alta calidad. Los agroquímicos eliminan los microorganismos del suelo y el arado los debilita aún más, por lo que necesitan agroquímicos cada vez más agresivos, formándose un círculo vicioso realmente que erosiona el suelo, los ríos, el mar y nuestra salud. Estos agroquímicos, como ya lo hemos dicho, son una solución temporal para los agricultores, porque con el tiempo, pues estos pesticidas y nitrógenos acaban con la fertilidad de los suelos. Y no solamente los humanos, sino también el ganado se alimenta de las cosechas, de tal forma que se sacrifican más bosques que son indispensables para traer lluvias, para ocupar más tierras de cultivo. Al parecer, es necesario sacar de nuestra dieta la carne para poder tener ecosistemas más sanos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que también son producidos por el ganado, así como también es necesario eliminar el uso de pesticidas que erosionan los suelos. Lamentablemente, muchas semillas son alteradas genéticamente para poder resistir los pesticidas y agroquímicos, como los glifosatos, que además de producir cáncer, están contaminando los suelos, el agua y nuestra salud. Además de las zonas muertas que ya mencionamos y que están asfixiando a miles de especies marinas. El uso excesivo de sustancias tóxicas acaba con los microorganismos del suelo, pero también con los de nuestro cuerpo. Es decir, no nada más daña el suelo, sino también nuestro estómago y la manera en que funciona nuestro organismo. Pues lo que provoca enfermedades crónicas y que a su vez se transmiten a través de la lactancia a los bebés. Fíjense nada más qué serio es esto. Hasta la fecha, pues ya se ha perdido 1/3 de las tierras fértiles a nivel mundial debido al uso de estos agroquímicos. Eh, por otro lado, pues el suelo erosionado, en vez de absorber el dióxido de carbono y retener la humedad, convierte en polvo el suelo y libera dióxido de carbono a la atmósfera. Imagínense todos los gases que ya existen en la atmósfera y estas malas prácticas, pues también emiten mucho más ese dióxido de carbono que es tan importante retenerlo en los suelos. Y bueno, pues este aumento en los gases de efecto invernadero incrementa también el calentamiento global, modificando el clima en todo el planeta. Este proceso es llamado desertificación.
Y pues no nos hemos dado cuenta, pero ya hay regiones muy importantes en todo el planeta, en todos los continentes, en donde la desertificación sigue creciendo de manera dramática. Entonces, obviamente, para detener la desertificación, pues necesitamos aprender cómo deben funcionar los suelos, cómo debemos mejorar nuestras prácticas agrícolas para evitar que esa desertificación pues, nos mate de hambre en un futuro muy cercano. Es decir, las plantas retienen la humedad en los suelos. Por esta razón, cuando los suelos quedan expuestos por la tala de bosques o por el labrado de tierras de cultivo, se generan vórtices de aire caliente que alejan las lluvias y alteran los ciclos del agua, provocando sequías severas y modificando los microclimas locales. Fíjense qué importancia tienen los microclimas locales, que es en donde más notamos el calentamiento global. Esto está sucediendo en más de la mitad del suelo en el planeta, imagínense nada más, lo que produce modificaciones también en el macroclima terrestre. Y en la actualidad, 2/3 del planeta se están desertificando. Imagínense, 2/3 del planeta, es decir, más de la mitad de los suelos que necesitamos eh, para tener un planeta sano, sin problemas de contaminación y con un clima que nos permite vivir y que nos permite continuar operando en esta civilización. Esto trae como consecuencias que cada año 40 millones de personas tienen que emigrar, y se espera que para el año 2050 cerca de 1.000 millones de personas tendrán que ser reubicadas precisamente debido a la desertificación provocada pues por malas prácticas de cultivo. Si continuáramos con estas mismas prácticas, solo nos quedarían 60 años de cosechas, porque ya no habría tierras fértiles en el planeta que habitamos. Imagínense nada más. Es decir, de continuar con estas mismas prácticas, nos quedarían solamente 60 años de suelos cultivables y de cosechas más o menos sanas, porque bueno, con todos estos agroquímicos, pues nuestra salud y muchas enfermedades pues se propagan. La tierra erosionada, en lugar de fijar el carbón en el suelo, lo emite a la atmósfera, que ya está saturada de gases de efecto invernadero, como ya lo mencioné, y esto contribuye al calentamiento global y los cambios climáticos. Entonces, es urgente que el dióxido de carbono permanezca en los suelos. Y aquí viene la pregunta: ¿es posible revertir la erosión, regenerar los suelos y al mismo tiempo evitar la emisión de dióxido de carbono? La absorción biológica del dióxido de carbono se puede lograr mediante la agricultura regenerativa, que consiste en usar plantas y árboles perennes y técnicas de pastoreo y agricultura para capturar el carbono y almacenarlo en el suelo para retenerlo durante décadas o incluso siglos, lo que puede revertir el calentamiento global, que ya es alarmante en nuestra casa común. Para poder llevar esta regeneración biológica de los suelos, pues es necesario realizarla a nivel mundial, y para eso es necesario generar cambios en la legislación global también, en una civilización que se ha negado a frenar las emisiones de carbono debido a los intereses detrás de la industria fósil y de los productores de agroquímicos, precisamente. El hecho es que los suelos tienen una gran capacidad de absorción de dióxido de carbono, y el secreto pues no radica en el uso de satélites o alta tecnología, sino que la solución radica en conservar sanos los suelos y reforestar lo que se ha perdido. 30 países más o menos se comprometieron a evitar el uso de pesticidas y agroquímicos para evitar la erosión y la emisión de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París, que fue firmado en el 2015.
No obstante, los grandes países agrícolas no se comprometieron a reducir las emisiones y a cambiar sus prácticas de producción de alimentos. No hubo un verdadero compromiso y es más, se retiraron del acuerdo en su totalidad. Sin duda, pues la transición a energías limpias es necesaria para detener las emisiones de dióxido de carbono, pero también es necesario absorber el carbono acumulado a partir de la revolución industrial. ¿Se imagina? Esto equivale a 1 billón de toneladas de dióxido de carbono y suponiendo que dejáramos atrás las energías fósiles, bueno, pues ¿cómo vamos a deshacernos de 1 billón de toneladas de dióxido de carbono que ya están ahí acumulados y que obviamente pues van a seguir calentando al planeta por varias décadas y tal vez por siglos? Entonces, por esta razón es fundamental cambiar la forma en que la civilización ha explotado los recursos naturales del planeta. Y bastarían 20 años, fíjense nada más, solamente 20 años para revertir el calentamiento global si aprendiéramos las técnicas adecuadas para regenerar los suelos. Al restaurarlos, pues también se restaura la atmósfera y esto nos ayudaría a mitigar el cambio climático y por ende, pues evitaría la muerte biológica del planeta. Imagínense nada más qué importante es la agricultura regenerativa. Y una de las mejores técnicas para restaurar los suelos consiste en la agrosilvicultura. Esta radica en conservar los árboles en los campos de cultivo, es decir, no podemos dejar los terrenos sin vegetación porque pues eso aumenta la erosión y la acelera. Um, Así como la diversidad de cultivos, o sea, no nada más los monocultivos, que es lo que la mayoría de los agricultores producen, sino que tenemos que diversificar lo que se cultiva en las hectáreas o en los acres que los agricultores tienen. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve que haya diversidad de cultivos? Por un lado, pues eso permite cosechar cada mes y se logran más alimentos por hectárea, en contraste con las granizadas y sequías provocadas por las emisiones de gas de carbono, en las que el 100% de las cosechas se pueden perder. Y con la diversificación eh, podemos mejorar tanto la economía de los agricultores, que se ve afectada por granizadas y todos los eventos de clima extremo, además de que pues no pondríamos en riesgo la escasez de alimentos que afecta a países enteros como México. Las bondades de la agricultura regenerativa también reducen los gastos de operación con la eliminación de glifosatos, pesticidas y semillas modificadas. Fíjense nada más. Además de que se reduce a cero el uso del arado, que destruye los microorganismos del suelo y lo erosionan. El mantener parte de la vegetación en el suelo, las lluvias se quedan en el suelo y la absorben. De otra forma, si el suelo se deja al desnudo, la lluvia no es retenida y la humedad se evapora rápidamente. Fíjense nada más cómo es importante la vegetación también en la agricultura. De otra forma, pues si el suelo que se deja al desnudo, pues la lluvia no es retenida y la humedad se evapora rápidamente, como les decía. Es decir, la vegetación produce humedad, lo que ayuda a recuperar los microorganismos que evitan la erosión y las sequías, al tiempo que se detiene la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y la clave radica en no permitir que el suelo quede al desnudo. Fíjense nada más. Normalmente los agricultores, después de recoger la cosecha, bueno, pues queman, queman lo que quedó de los cultivos o bien labran la tierra para la siguiente cosecha. Y la verdad es que ahí es donde radica la erosión del suelo con más gravedad. Entonces, el secreto es no permitir que el suelo quede sin vegetación, es decir, dejar parte
de esos cultivos que ya fueron cosechados, dejarlos en el suelo. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Bueno, eh, eso regenera los suelos, retiene su humedad, definitivamente. La diversidad de cultivos en una misma zona también ayuda a regenerar los suelos en tan solo un año, mientras que los monocultivos tardarían 19 años en regenerarse, en caso de que no se dejaran, bueno, con la condición de que se deje la vegetación en el suelo. Pero el monocultivo, obviamente, no enriquece las raíces de los microorganismos que ya están en el suelo. Y otra forma es el pastoreo, que también regenera los suelos, porque al ganado ayuda a fijar la vegetación, además de generar mayores ingresos para pues, los agricultores, que también tendrían una forma, ya sea de producir leche, quesos o bien carne. En otras palabras, el pastoreo también ayuda a detener la desertificación. ¿Por qué? Porque esta técnica consiste en permitir que el ganado pastoree una zona específica por 2 o 3 días aproximadamente, de tal manera que su orina, su excremento y el hundimiento de sus pezuñas en el suelo permiten el crecimiento de hierba, es decir, se conserva la humedad del suelo. Y el ganado puede regresar a la zona después de, no sé, 6, 9 meses para evitar el pastoreo excesivo. Es decir, también el ganado, si es en exceso, pues puede ayudar a la erosión del suelo en lugar de ayudar. Y muchos agricultores dependen de los subsidios que el gobierno les otorga para garantizar la producción de ciertos granos, lo que vuelve dependientes a los agricultores, quienes utilizan más y más agroquímicos para lograr sus cosechas, con la inevitable erosión de los suelos que esto provoca, además de pérdidas millonarias por el aumento en la desertificación y obviamente la afectación de su salud. La gran diferencia es que la agricultura regenerativa garantiza la salud de los suelos y también las ganancias en las cosechas que dan mayores rendimientos. Otra forma de ayudar a regenerar los suelos es aprovechando el desperdicio de alimentos en las ciudades, pues para generar composta, desde luego. Y en lugar de ser enviados a rellenos sanitarios o quemarlos, pues lo que generaría más emisiones de gases de efecto invernadero, además de contaminar los mantos acuíferos que ya lo hemos estado viendo en Toluca y en los municipios aledaños como Iztapan de la Sal y muchas otras comunidades agrícolas y de floricultores también. Esta contaminación del agua pues está erosionando los suelos y también está provocando sequías y la poca agua que hay pues está contaminada. Entonces, para evitar que esos alimentos sean arrojados a estos rellenos sanitarios, podemos aprovecharlos, los municipios los pueden aprovechar para generar composta. Y en lugar de ser enviados, una administración municipal bien gestionada puede lograr una educación ciudadana integral para reducir los desperdicios y aprovecharlos en la restauración de tierras degradadas, con la implementación de plantas de compostaje, lo que generaría empleos, por cierto, para enviarse a los campos de cultivo. La creación de composta con las técnicas correctas evita los malos olores y mejora su capacidad restaurativa en los suelos. La educación ambiental definitivamente pues no sé, en zonas urbanas es un eslabón muy importante en la mejora de los suelos. Las heces humanas y animales también pueden aprovecharse para la creación de composta. Y si la técnica es adecuada, podemos evitar que estas heces, ¿verdad?, lleguen a ser aguas negras que contaminan ríos, que contaminan humedales, que contaminan lagunas. Y las aguas negras, pues también son una amenaza a nuestra salud. Pues estas son principalmente las ideas que nos gusta presentarles, de tal manera que podamos aprender, tener una educación ambiental integral.
pero también proponer nuevas formas para corregir todo el daño que hemos hecho al suelo y incrementándose, desde luego, la desertificación en todo el planeta. Entonces, mediante estas técnicas podemos lograr mejorar y reducir nuestras emisiones de carbono. Y al contrario, ¿verdad? Aprovechar que los suelos sean sanos para que absorban este dióxido de carbono y además se regule bien su ciclo de vida. Yo creo que es muy importante que los presidentes municipales, los agricultores, los ciudadanos conozcan bien esta información. ¿Por qué? Porque gracias a ella, pues podemos hacer proyectos de restauración y de regeneración de estos suelos y garantizar que vamos a seguir teniendo alimentos en las siguientes generaciones, pero también garantizar que ese dióxido de carbono no llegue a la atmósfera y evite que se siga calentando nuestro planeta, lo que pues también, además de suelos erosionados y hambrunas, pues también cambiaría toda la manera en que el clima nos ayuda a tener una estabilidad en las estaciones del año, la estabilidad de las lluvias, la estabilidad de los días de invierno, los días de verano. Es decir, todos los ciclos de vida en la Tierra han sido afectados de manera muy importante, de tal manera que pues ya no podemos decir que las estaciones son fijas, que las estaciones nos permiten la planificación agrícola o la planificación de muchas actividades que realiza la humanidad. Entonces, en la medida en que generemos proyectos y generemos comunidades bien educadas y agricultores bien informados sobre cuáles son las consecuencias del uso de agroquímicos, si logramos esta educación integral y la creación de proyectos que realmente restauren nuestros suelos, pues en esa medida tendremos una mejor eh, solución y más rápida para los cambios climáticos y el calentamiento global en todos los ecosistemas de nuestro planeta. Esperamos que esta breve emisión pues les sea de utilidad y que si algún presidente municipal o algún agricultor está viendo esta emisión, pues que sepan, ¿verdad?, que si requieren de mayor información, si requieren de una visita para explicarles mejor las técnicas de regeneración de suelos, pues estamos abiertos a establecer un diálogo entre presidentes municipales, agricultores y ciudadanos, pues para generar leyes, para mejorar el cuidado del medio ambiente y también, pues, de alguna manera, generar proyectos que ayuden a todos, de muchas maneras, a que logremos superar el calentamiento global y a conservar nuestros suelos porque dependemos de la alimentación, dependemos de la eficiencia de los suelos para poder seguir adelante, para que la vida continúe en nuestro planeta. Entonces, últimamente yo me enteré que en Estados Unidos, ¿verdad?, se están generando leyes para que los agricultores que tienen buenas prácticas de cultivo, que no usan pesticidas, que no usan agroquímicos, que no usan la labranza, sino que introducen estas nuevas técnicas, pues para que estos agricultores sean certificados. Entonces, si acá en México también nosotros logramos certificarnos como agricultores responsables y regeneradores de los suelos, pues también podríamos permanecer en el mercado de alimentos que exportamos a Estados Unidos mayormente. Entonces, sí, nuestra economía, nuestros suelos, nuestro propio futuro en la población mexicana, pues depende mucho de que obtengamos estas nuevas técnicas para evitar la erosión, la desertificación y sobre todo permanecer en el mercado de alimentos. Les agradecemos mucho su atención. Le damos gracias a todo el staff de Plataforma Radio Digital por permitirnos este espacio y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias y buenas noches.